Capítulo 8. El secreto es morir, ni positivo ni negativo. Como vimos en el capítulo anterior, pasamos gran parte de nuestra vida reaccionando. Cuando alguien conduce lentamente y nosotros queremos adelantarnos, cuando alguien cruza mal la calle o cuando la persona delante de nosotros camina despacio. En resumen, nuestra vida se reduce a una sucesión de reacciones. Ahora bien, existen diferentes tipos de reacciones. Veamos. Reacciones corporales. A veces lo hacemos con el cuerpo impulsivamente. Este tipo de reacción es una respuesta rápida, de descarga, de malestar. Sin embargo, hay gente que domina su cuerpo, que tolera estoicamente y se mantiene tranquilo, calmada. Es decir, hay personas impulsivas y también hay personas que se mantienen en control. Reacciones emocionales. Las reacciones emocionales son de enojo, de miedo, de ansiedad, de queja. Hay personas negativas que ven el vaso medio vacío, pero también hay reacciones emocionales positivas. Las personas optimistas ven el vaso medio lleno y afirman, por ejemplo, tengo fe que todo cambiará o tranquilo, todo pasará. Reacciones de la voluntad. Hay gente que tiene una voluntad firme. Estas personas dicen, te pido que no me hables así, no me faltes el respeto. Tienen un carácter firme, son personas asertivas, pero también hay quienes tienen un carácter débil, evitan problemas y expresan frases como, bueno, déjalo, no le digas nada, que no quiero que se enoje. Reacciones racionales. Hay gente que es racional, lógica. Estuve pensando en lo que me dijiste, comentan. Y así como hay personas lógicas, también están quienes son más ilógicos. Lo cierto es que ninguna de todas las reacciones que nombramos sirve en el reino de los cielos. Todas estas deben morir para que podamos entrar en el reino. Observa lo que dice Job al final de su libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Cuándo escuchó Job a Dios de oídas? Cuando tenía todo. Cuando no le faltaba nada. Job tenía un conocimiento teórico del Señor. Sin embargo, cuando perdió todo, a Job le abrieron los ojos y fue entonces que dijo, ahora te veo, Señor. Solo cuando perdemos nuestra vida podemos experimentar al Señor, porque hasta que no nos rindamos en el altar, nuestro cristianismo será teórico. Solo al perdernos a nosotros mismos, los ojos de nuestro espíritu se abrirán para poder verlo a Él. Muchos de nosotros solemos orar mal. Le pedimos, por ejemplo, Señor, dame paz, y de pronto sentimos paz. Pero ¿hasta cuándo dura esa paz? Hasta que el primer problema llega y la paz se va. Entonces volvemos a orar. Señor, dame tu alegría. Dios nos dio alegría y cantamos, aplaudimos, levantamos las manos. Sin embargo, al salir de la reunión, un pequeño entredicho con nuestra pareja hace que se nos vaya la alegría. Para muchos, la vida cristiana podría graficarse de la siguiente manera. Señor, dame paz. Oramos y perdemos la paz. Después decimos, Señor, fortaléceme, y pronto perdemos la fuerza. Señor, dame alegría.
y enseguida perdemos la alegría. Están bien, están mal, viven fluctuando porque les falta algo, altar. Les falta morir, rendirse. Cuando morimos en el altar, cuando le decimos, Señor, te doy mi vida, Dios empieza a darnos su victoria, en las buenas y en las malas. Él continúa en nosotros al morir a lo nuestro. Entonces, lo de Él se manifiesta y la victoria de Cristo, sea cual sea, no es derrotada por ningún problema. El secreto es morir a lo nuestro. Partir y repartir. Dios tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Es decir, Él bendice, parte y reparte. Dios llamó a Moisés, lo bendijo, lo partió al mandarlo a la montaña y lo repartió para liberar al pueblo. Dios tomó a José, lo bendijo, le dio la túnica, lo partió, lo mandó a la cárcel y lo repartió. Partir y repartir. Dios no podrá llevarnos a un aumento si primero no somos partidos, si no morimos a lo nuestro, a todas nuestras reacciones, las buenas y las malas, porque en el reino no hay ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Cuanto más muere lo nuestro, más surge lo de Cristo, y en el reino el que gobierna es Cristo. ¿Por qué vivimos una vida de sube y baja? Porque nos falta altar, nos falta morir. Es tiempo de hacer un altar exhaustivo, de sentarnos un día a solas con el Señor, sin celular, durante 1 o 2 horas, muriendo a todo. Y allí decirle, Señor, muéstrame a qué debo morir, y morir a cada situación que venga a tu mente. Permanece en el altar todo el tiempo que sea necesario. No salgas de ahí hasta que quedes limpio. Deja que Dios te vaya mostrando para que Él te dé fin a todo. Y entonces estés al día. De esta manera, cuando mires hacia atrás, podrás decirle, Señor, a todo mi pasado me lo hiciste olvidar en la cruz. Analicemos el caso de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, él era un pagano, un idólatra que vivía en Ur de los Caldeos. Ur quiere decir luz y Caldeo significa demonios. La luz de los demonios. Este era el nombre del lugar donde Abraham había nacido. Pero Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. La orden era clara. Abraham debía dejar su tierra y también a su familia. Pero, ¿qué hizo Abraham? Salió de la tierra, pero se llevó al padre, al hermano y al sobrino. Así somos nosotros. Dios nos da una palabra y la hacemos por la mitad. Morimos a una cosa, pero a otra no. Abraham cumplió parte de la orden y se llevó a Taré, a Harán y a Lot. Harán quiere decir seco, Taré inconstante y Lot venda. Vaya familia la de Abraham. Se había llevado con él toda la sequedad, toda la inconstancia y todos los velos. Abraham y los demás llegaron a un lugar llamado Harán y ¿sabes qué hizo Dios? No le habló más y esperó a que murieran su hermano y su padre. Cuando eso ocurrió, volvió a decirle, Abraham, deja tu parentela. Pero Abraham se llevó a Lot. Él, como muchos de nosotros, iba cumpliendo las órdenes de Dios de a poco. Pero, ¿por qué se llevó a Lot? Probablemente porque estaba viejo o tal vez sintió miedo de su vejez.
Abraham y Lot fueron a Siquem. Dios seguía bendiciendo a Abraham, aunque estaba demorado, porque no terminaba de morir del todo, sino que moría lentamente. Cuando llegaron a Siquem, que quiere decir hombro, a la tierra prometida, Abraham levantó un altar e invocó: Señor, eres maravilloso, te amo. Fue entonces que Dios le dijo: esta tierra te daré. Sin embargo, todavía había un problema: Lot. Las vendas todavía no se habían ido. Por eso, Dios permitió que Lot se peleara con Abraham. ¿Y sabes lo que hizo? Bendijo a Lot. Abraham le dio a escoger para qué lado iría y él se fue hacia el otro. Lot se fue y Abraham llegó a Hebrón sin el sobrino. Allí, en Hebrón, Dios le dio una promesa más grande: esta tierra no te la daré solo a ti, sino a toda tu descendencia por 1000 generaciones. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Abraham hubiera dejado al padre, al hermano y al sobrino apenas Dios se lo ordenó? Seguramente habría acelerado el plan de Dios para su vida. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, porque cuanto más altar tengamos, más rápido el Señor se moverá. Haz un altar exhaustivo, pon un instrumental y pídele al Señor que te muestre a qué debes morir. Deja en la cruz para su muerte cada cosa que el Espíritu te señale. Durante los primeros 5 minutos vas a notar que todo va fluyendo, pero al 6.º minuto tocarás la gloria. Dios te empezará a sorprender. Te mostrará todo lo que tenías guardado para que lo lleves a la cruz. Y cuando lo hagas, el plan de Dios se acelerará en tu vida. Y lo que Él te dará no será ni en las buenas ni en las malas, porque ya no vives tú, sino Cristo en ti. ¿Cómo es posible saber si alguien pasó por el altar? La persona que pasa por el altar es dócil, pero no dócil de alma, porque la docilidad del alma siempre dobla las rodillas, sino dócil de espíritu, porque fue quebrantada, no delante de la gente, sino en el altar del Señor. Haz un altar exhaustivo y muere a todo lo que el Señor te muestre. Quédate ahí un par de horas y dile: Señor, no me quiero levantar de acá hasta que todo lo que me muestres muera. Y cuando termines, te levantarás con el Cristo de victoria, el Cristo resucitado. Entonces sí te elevarás como las águilas, porque si la semilla, el alma, muere, Cristo aumenta. Para que Cristo sea forjado. Lo bueno y lo malo, todo lo que vivimos, es una materia asignada por Dios a nuestra vida para forjar a Cristo. Si te echaron del trabajo, si te pusieron mala cara, si hablaron mal de ti, si ese familiar enfermó, si te aumentaron el sueldo, si tu jefe te trata bien, si tu pareja te ama y te cuida, y todas las situaciones son una materia que Dios permitió para forjar a Cristo en ti. Del mismo modo, ninguna de nuestras reacciones sirve. Entonces, veamos cada circunstancia y a cada persona que llega a nuestra vida bajo la soberanía divina, como una oportunidad que nos da Dios para forjar a Cristo en nosotros. Aprendamos a ver tanto lo bueno como lo malo bajo la óptica del Rey y declaremos: esto me fue asignado. Dios lo ha permitido porque el objetivo del Padre no es que me vaya bien, sino que Cristo crezca en mi vida.
No te enfoques en los resultados. No te preguntes, por ejemplo, ¿por qué no tengo trabajo si yo amo a Dios? Porque esa falta de trabajo es la materia que debes cursar para que Cristo aumente. Muchas situaciones se terminan cuando damos la orden, pero otras no, porque son una materia. Por eso, en vez de luchar contra eso, dile a Dios: Señor, tú permitiste que Lot se quede, que Taret se quede, que me suceda esto. Sé que no lo mandaste tú, pero lo permitiste porque yo estoy bajo el reino. Y hay materias que permites en mi vida para forjar a Cristo en mí. Cada circunstancia, buena o mala, te ha sido asignada. El objetivo es que todas las cosas trabajen a tu favor para que Cristo sea más grande que tus aguijones. Eso es lo que el Padre quiere, porque esta es tu victoria. Si Cristo aumenta, ya eres vencedor. Necesitamos dejar en el altar todas nuestras reacciones. Ya no nos interesa ser lógicos, sino saber cuál es su voluntad en cada situación. Ahora nos movemos por la vida de Cristo. Mientras te muevas, de acuerdo a lo que piensas o sientas, de acuerdo a la lógica o de manera impulsiva, seguirás atrapado en ti. Pero si mueres a lo tuyo, la vida de Cristo será tu reacción. Él reaccionará y tendrás la victoria, porque Cristo nunca fue vencido por ninguna circunstancia. ¿Cuál es tu voluntad en estas circunstancias, Señor? Dame tu palabra, tu guía. Ya no quiero reaccionar yo. Mi reacción, ya sea positiva o negativa, muere. Ahora quiero moverme por tu vivir. Esta tiene que ser tu oración. El pastor Lucas Márquez dice: el altar solo lo comprenden los que están arriba del altar. La cruz solo se entiende cuando estás crucificado. La vida de Cristo solo se entiende cuando le dices: Señor, reacciona tú. Dime tu deseo, porque me quiero mover por tu vivir. El mar se volverá a abrir. Si bien existen dos tipos de reacciones, las rápidas y las graduales, también hay dos tipos de problemas: aquellos que requieren una resolución inmediata y aquellos para los cuales disponemos de un margen de tiempo, antes de vernos obligados a encontrar una solución. Cuando nos enfrentamos a reacciones rápidas o asuntos que exigen soluciones inmediatas, no hay tiempo para pensar. Muchas personas reaccionan con enojo, impulsividad, ansiedad o miedo cuando tienen que resolver rápidamente un problema. Otras, en cambio, simplemente se quedan paralizadas. Nuestras reacciones dejan en evidencia la fuerza que todavía tiene Adán en nosotros. Todos somos prisioneros de nuestras reacciones. Sin embargo, así como somos uno con Adán, también somos uno con Cristo. Si Adán tiene la fuerza del impulso, Cristo, que está en nosotros, tiene la fuerza del impulso celestial. Dios nos hará reaccionar rápidamente cuando llegue un problema y sin dudar declararemos: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando enfrentemos una dificultad diremos: te adoro, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Nos encontraremos reaccionando en victoria, porque también somos uno con Cristo. Cuando Eliseo le pidió a Elías la doble porción de su espíritu, Elías no se lo concedió de inmediato,
sino que le puso una condición. Si me ves cuando me vaya, lo obtendrás. De lo contrario, no. La doble porción está condicionada a la fidelidad. Elías y Eliseo avanzaron hasta llegar al río Jordán. Allí, Elías golpeó las aguas con el manto, y éstas se abrieron. De pronto, Elías fue llevado al cielo. En ese momento, su manto cayó. Elías no le dio el manto a Eliseo, sino que él lo tomó al caer. Eliseo rompió su ropa y luego tomó el manto. Eso es el altar, despojarnos de todo lo nuestro para recibirlo de Cristo, porque hasta que no rompamos en la cruz todo lo nuestro, no tendremos el manto, hasta que lo nuestro no muera. Lo de Cristo no llegará a nuestra vida. Eliseo tomó el manto y regresó a la orilla del Jordán. Su reacción fue automática. Golpeó las aguas con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Dios de Elías? Instantáneamente el río se abrió de nuevo. Eliseo tenía un testimonio. Dios le había abierto el Jordán a Elías, y si lo había hecho una vez, lo volvería a hacer. Y el milagro se repitió. Dios te llevará a que digas: ese testimonio es mío. Tomo para mí esa palabra que escuché. Eso va a pasar en mi vida, en la de mis hijos, en mi trabajo. Entonces, cuando tengas que enfrentar una circunstancia, exclamarás: soy más que vencedor. Las reacciones del Espíritu son vida y paz. Mucha gente buscaba a Cristo, pero me encantan las historias en las que Cristo buscó a las personas. Una vez fue a Gadara y le dijo al gadareno endemoniado: ven, te sacaré los demonios. En otra oportunidad, a uno con la mano seca le indicó: extiende tu mano y sé sano. Otra vez buscó a una mujer que había perdido a su hijo y lo resucitó. Ese Cristo es el que irrumpe, el que no pide permiso, el que viene sin agenda. Está en nosotros y nos llevará a la victoria. Reaccionaremos bajo la vida, pero no bajo la vida de Adán, sino bajo la victoria del Rey de Gloria. Prepárate para cantar, para adorar, para declarar. Está escrito, para dar la orden y decir: si el Dios de Elías está aquí, quiero al Dios de Elías, y el mar se volverá a abrir. Además de las reacciones rápidas, están las decisiones graduales, los temas que permiten evaluar cómo vamos a reaccionar. En cualquier caso, permite que Dios te guíe. Dile: Señor, no voy a hacer nada. Estoy bajo tu vida. Muéstrame cuál es tu deseo en esta situación. Y pospone toda reacción, ya sea buena o mala. Leí sobre Watchman Nee que lo excomulgaron de la iglesia que él había fundado. Mientras Nee estaba en otra ciudad, los líderes le mandaron una carta comunicándole que estaba expulsado. Eran tan cobardes que no se animaban a decírselo en persona. Watchman Nee regresó a la ciudad y allí se encontró con que muchos estaban muy enojados. Fue entonces cuando le dijo a Dios: Señor, guíame tú. Y el Señor le dijo: no te defiendas. A pesar de que lo que la gente le decía era injusto, Nee no se defendió, no hizo nada.
Como había obedecido, Dios le dijo: porque no hiciste nada, yo te voy a defender. Y Dios le aumentó la revelación. ¡Qué extraordinario! Eso es ser guiado por Dios, en vez de reaccionar con lógica. Ni también contó que en una ocasión alguien se le acercó con una pregunta capciosa. En ese momento, cuando pidió la guía de Dios, el Señor le dijo algo que volvió a repetirle cada vez que alguien venía con intención de molestar. Sonríe y vete. Te voy a compartir un secreto. Para que Cristo reaccione en nosotros, nosotros tenemos que reaccionar a Cristo. Cuando Dios te dé una palabra, di: gloria a Dios. Cuando leas un pasaje, exprésale: te adoro, Señor. Nuestras reacciones nos sirven. En el reino, las reacciones son bajo la vida de Cristo, no bajo la vida de Adán. Por eso, dile a Dios: Señor, renuncio a lo mío. Guíame y dime cuál es tu deseo. ¿Quieres que calle? ¿Que ejerza autoridad? ¿Que ponga límites? ¿Que espere? Guíame, Señor, porque lo tuyo siempre será mejor. No me apartaré del reino, porque si me muevo al otro reino, las leyes cambian. Pero si permanezco bajo tu gobierno y permito que me ministres, todo será conforme a tu voluntad. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ama a tu prójimo. Pero el hombre, haciéndose el astuto, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús, con sabiduría, compartió la parábola del buen samaritano. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, viajaba de la ciudad de la paz a la ciudad de la maldición. En el camino fue asaltado por ladrones, quienes lo dejaron medio muerto, agonizando, y además le sacaron la ropa y el dinero. Un sacerdote y luego un levita pasaron y lo vieron tirado al costado del camino, pero ambos siguieron de largo. Pero llegó un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, y se acercó al hombre, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego lo subió a su burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Jesús miró al maestro de la ley y le preguntó: ¿quién fue el prójimo ahí? El samaritano. Porque mostró compasión, contestó el hombre. El samaritano es Cristo. Cristo es el prójimo que vino, bajó, nos vendó, nos colocó sobre el Espíritu Santo, nos llevó al cuerpo de Cristo y pagó con sus riquezas. Y todo gasto adicional que hagamos, cuando Él regrese, será saldado. Cristo es el prójimo, y la palabra exhorta: ama a tu prójimo. Necesitamos amar a Cristo y permitir que Él nos ame. El Señor no le estaba diciendo: ve y ama a tu prójimo, ayúdalo, sino: déjate ayudar por Cristo. Permite que Cristo te sane, te restaure. No luches más y coopera. Permite que Cristo te ayude.
El Señor vino, nos curó con su vida y ahora estamos en la posada, descansando en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo todo está pagado, las vacaciones, el auto, la salud, etc. Y lo que gastes de más quedará saldado cuando Él vuelva. Exprésale cuánto lo amas. En el reino nos movemos por la vida de Cristo. Morimos a lo nuestro y dejamos que Él nos guíe. Aunque Adán sea fuerte, lo dejamos en el altar hasta que muera. Solo así, Cristo crecerá y será Él quien reaccione frente a cada circunstancia. Pero volvamos al relato de Watchman Nee. ¿Qué tenía ese hombre para que Cristo tuviese tal dominio sobre su vida? Nee era un hombre muerto y nosotros necesitamos morir para que Él aumente y nos gobierne. Veamos qué le sucedió a Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Josué 5, del 13 al 14. La palabra relata que Josué preguntó mal: Ni vine a ayudarte, ni vine a ayudar a tus enemigos. Estoy aquí como príncipe del ejército. Yo soy el rey y vine a buscar rendición, dijo el Señor. Josué se postró y adoró, y los ejércitos del reino se movieron a su favor. Ya no le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. Señor, ¿lo vas a hacer así o así? El Señor está aquí como el príncipe del ejército de Jehová. Solo póstrate y adórale. Hoy sabemos que el Señor no nos ha dejado ni abandonado, porque hay trato. Y todas las circunstancias, las buenas y las malas, las que entendemos y las que no entendemos, están en su agenda. Por eso, allí donde vayamos, Cristo será nuestro vivir.